para todos. Sean nuevamente bienvenidos a un espacio que ha sido pensado y diseñado precisamente para todos ustedes, un espacio en el que la idea es nutrirnos de la experiencia y del ejercicio profesional que tienen otros abogados. Mi nombre es David Estrada Álvarez, quien los seguirá acompañando en cada uno de estos conversatorios, abogado litigante e independiente. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Enríquez Fernández. Diego Fernando Enríquez. Diego Fernando Enríquez, eso. Juez de familia de Medellín, oriundo de Pasto, Nariño. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, David. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Aquí, pues, acompañándote. Hemos estado en otras tertulias jurídicas también con la Universidad de Medellín. Y bueno, aquí estoy presto, pues, para poder absolver las dudas, podamos conversar sobre lo que nos apasiona, es el derecho. Ay, excelente, genial y muy bueno tenerte a vos, porque en lo personal, pues, que conozco de vos, sos un docente excelente y más que docente, un pedagogo. Sabes explicar, pues, y la gente te entiende muy bien. Además que tratas de llevar mucho, digamos, la teoría a la práctica, porque es que, ¿qué somos si entendemos un montón de conceptos teóricos, pero si no tienen ninguna aplicación, ¿cierto? Efectivamente, y eso es lo que uno percibe ya en los estrados judiciales, ¿no? Y desafortunadamente es donde hemos fallado en la universidad, porque pues al estar también en ese escenario académico y dentro de la práctica diaria, entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque uno también fue estudiante y uno se da cuenta el choque de llegar a la práctica y muchas veces dice, bueno, a veces esto como que no me lo enseñaron y en qué momento lo vi. Hay vacíos donde empiezan ya a articularse con el transcurrir y el ejercicio práctico, pero hay que ir haciendo ajustes, ¿no? Sí, esa es de las frases que uno más escucha cuando ya está haciendo de muchos otros abogados o que dicen, eso a mí nunca me lo enseñaron en la universidad. Esa frase uno la escucha quién sabe cuántas veces. A nadie le enseñan nunca a hacer un poder, a nadie nunca le enseñaron a hacer una demanda. De pronto es porque no hubo espacios para esa aplicación en concreto. Digamos que los elementos teóricos siempre fueron suministrados, pero no un espacio para ponerlos en práctica. Afortunadamente, pues ya se encuentra pues como con muchos laboratorios jurídicos en algunas universidades pues que permiten este tipo de experiencia. Nos acompañaste una vez en la Universidad de Medellín en la Semana de la Oralidad, donde tuvimos la oportunidad de que unos alumnos se enfrentaran entre ellos en audiencias y demás. Claro, no, esa fue digamos, la puerta de entrada a la universidad, de hecho, pues, ¿no? La invitación que se me hizo y estuvimos ahí dirigiendo con muy buen nivel, además, académico de los estudiantes y un ejercicio que se ha repetido ya dentro de la práctica por el tema de las audiencias que se están desarrollando en la Universidad de Medellín. Y es que hay por ahí, esa es la apuesta que se debe hacer en las universidades y tratar, como dije hace un momento, de articular lo teórico con lo práctico, ¿sí? Y a mí me parece que uno de los principales errores, entre comillas, ¿no? Pues porque uno pues tampoco es que uno pueda conocer muy bien todo el tema metodológico de las universidades, pero pienso que es dividir en bloques la temática de la universidad y luego como que vamos por allá con el procedimiento. Sí, sí. Y entonces tú ves personas, vienes en los primeros semestres y ves procedimiento por allá del séptimo, octavo. Entonces, claro, tal vez el estudiante, lo digo por mi experiencia propia, no alcanza a asimilar la relación que hay entre lo que es lo sustancial y lo procesal, que es el tema incluso que vamos a charlar hoy, y bueno, y ese va a ser, es algo, digamos que uno cuando ya está en la práctica es como el ABC, o sea, tenemos que saber cosas. Sí. Y tenemos que también aprender a no cometer unos errores que son clásicos, pero que hay que saberlos. Y creo que muchos, digamos, desafortunadamente los siguen cometiendo y no perciben algunas realidades dentro del procedimiento, ¿no? Sí, esos vicios que se perpetúan y que, digamos, que ya van tan en el ADN de todos los litigantes que aun cuando ya la gente sabe que es un vicio, un error, igual lo siguen cometiendo porque eso se ha hecho toda la vida, la gente lo hace así y no lo vamos a cambiar, ¿cierto? Bueno, antes de que entremos en materia, ¿por qué no nos contás un poquito de vos? Vos sos juez vos sos juez de familia en este momento, Medellín. Sí, soy juez de familia en propiedad hace ya 3, 4 años.
Llegué aquí a Medellín hace 8 años aproximadamente y inicié como juez civil municipal aquí en Medellín. Luego juez civil de circuito y juez de familia. Fui juez en Nariño, inicié como juez civil municipal en el año 2007, luego juez de familia también en un pueblo allá que se llama Barbacoas. Y, me estoy yendo hacia atrás, ¿no? Sí, sí, Inicié en el año 2001 como auxiliar de magistrado. Antes de terminar mi carrera ya era auxiliar de magistrado y todo el tiempo he estado en la rama. Sí. Sí, entonces mi visión es desde el otro lado de la baranda, como decimos. Este lado de la baranda no, y ese lado de la baranda, ¿cierto? Del otro lado de la pantalla, eso, digamos ahora. Eso ahora, de ese lado de la pantalla y de este lado de la pantalla. Sí, pero sí, inicié en ese momento en la sala civil familia y bueno, esas han sido las áreas las que yo me he estado, trabajado, he sido docente, mi pasión es la docencia, me encanta la docencia. Inicié dando mis pininos como monitor de un docente de la Universidad de Nariño, donde yo estudié. Luego ya hice una maestría por fuera del país, estuve por fuera del país un tiempo, hice una maestría en España, en Barcelona, y finalmente pues regresé y ya me vinculé con algunas universidades de Nariño y acá en Medellín. Pues muy contento además con esta tierra. Ustedes que no lo dejan salir a uno a ningún lado, hermano, amañadito como dicen. No, excelente. ¿Y qué te ha parecido el ejercicio de la profesión desde ese lado, desde el lado del juez? Hay que tener una filosofía de formación jurídica en el lugar donde te encuentres. Cuando digo filosofía es el modo de ver las cosas, ¿no? Una cosa es ser el abogado litigante, sí, donde el abogado, ¿sí?, que litiga es realmente el abogado, porque es el que aboga por otro. Ajá. Nosotros somos funcionarios públicos. Teóricamente no tendríamos que llamarnos abogados, sino funcionario, juez. ¿Por qué? Porque no estamos abogando por nadie. El abogado sí aboga por alguien y ese técnicamente sería el abogado. Y tiene su filosofía, la defensa del derecho de su cliente. Mientras que la filosofía del juez, al aplicar el derecho, es tratar de ubicar la justicia o resolver el caso a partir de principios y de las normas, que se construye el derecho a partir de esos eventos. Entonces, mi experiencia como juez, que me encanta ser juez además, que digamos, me siento pleno en las cosas que yo hago, siendo juez, siendo docente también, es tratar de encontrarle respuesta a preguntas. Sí, y creo que por ahí podemos arrancar. Sí, importante, donde no tengas esa curiosidad de resolver la respuesta a esas preguntas que te plantean, porque es que al final el que las va a resolver sos vos. Y a eso me refiero es cuando llega un caso a tu despacho y ese caso plantea un interrogante gigante y es, esta persona si es a quien le tengo que acreditar la existencia de un derecho o no. Y todo eso se transporta a través de un vehículo que se llama demanda. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo escribir una demanda desde la perspectiva del juez. No vamos a hablar técnicamente de artículo 82, Código General, requisitos formales, porque no es propiamente una clase procesal. Listo, es un chequeo para que tramitan la demanda. Me refiero a cómo escribir una demanda es en el sentido en que la información que yo plasme ahí pueda llegar a generar el mejor impacto y pueda llegar a generar, digamos, el mejor resultado para mi cliente. Obviamente, sabemos que por ética yo no le puedo garantizar a un cliente que vamos a ganar una demanda, pues porque eso, el juez es autónomo en su pensamiento, hay otra persona que va a estar debatiendo del otro lado por el derecho de su propio cliente, entonces yo no puedo garantizar nada. Sin embargo, creo que uno sí puede utilizar todas las herramientas a su disposición, que no son solamente las herramientas que me provee la ley, sino que también narrativas, de información, de ilustración, para poderle generar un impacto al juez. Entonces, la idea es que hablemos hoy de ese temita. Entonces, cuando hablamos del contenido de la demanda, yo creo que tenemos que hablar de dos cosas, y es, uno, tanto como lo expongo, como lo que estoy exponiendo. Quiero decir, hay un documento que vos tenés genial con relación a los elementos axiológicos de la pretensión, porque yo no puedo tener una demanda y hablar solamente de hechos y ser ajenos absolutos a la pretensión, porque la pretensión es el núcleo de la demanda. Entonces, hablemos un poco de este tema de los requisitos axiológicos.
Mira, debemos partir primero en definir qué es una demanda, ¿no? Sí. Y sí, claro, no lo vamos a construir aquí en conceptos teóricos, pero comprendamos lo que es una demanda. Y de ahí parte todo. Una demanda, como lo he definido yo y así lo digo en mis clases, obviamente no la recoge nadie, ¿no? Pero es mi teoría, una demanda es una pretensión con unos requisitos. Sí. Y eso te ayuda a comprender algo, como tú lo dijiste hace un momento. La esencia de la demanda es la pretensión. Y la pretensión se va a trasladar en la pregunta que se le va a hacer al juez. ¿Sí? O sea, si la pretensión, claro, es afirmativa, es decir, solicito, señor juez, se declare, se decrete el divorcio, etc. Pero es la pregunta inicial que le hace el juez. Y la pregunta tácita que se hace con la pretensión es, señor juez, ¿será que mi cliente tiene el derecho para que le concedan esa pretensión? Ajá. ¿Sí? O sea, haga de cuenta usted que golpea la puerta del despacho y le dice, señor juez, ¿será que le podemos conceder el derecho a mi cliente? Mire que, y es como si nos centramos aquí, Y mire entonces que tiene esto y vos le esto. decís, bueno, pero ¿y con base en qué vos me vas a pedir eso? ¿Cierto? Sí, Uh-huh. obviamente pues lo trasladamos al formalismo pues del elemento material, pero y llevándolo al coloquialismo sería eso, tocar, exacto. Y esa pregunta, que es obvio que ustedes como abogados litigantes se la hacen, ¿no? Entonces, ustedes se hacen las preguntas previas, como el médico. Cuando Ajá. llega el paciente, el médico pregunta, y ustedes preguntan al cliente, bueno, dígame usted qué siente, cuáles son los síntomas, dónde es que le duele, y etc. Y luego hace el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico para el abogado es ya definir la pretensión. Uh-huh. Que si hay un error en el diagnóstico, pues sí, hay unas el procedimiento también va a ser, hay va unas a ser consecuencias graves, ¿no? Porque incluso en la sentencia, pues puede estrellar, haciendo el mismo símil, pues hay una muerte. Ajá. Del paciente. Sí. Entonces. Del paciente y del abogado, porque, pues, claro. a vos porque no te toca, pero no hay nada más. Vea, el suspenso que uno siente cuando están dictando una sentencia, y muchos jueces no le tiran de entrada a uno la respuesta, porque vos sabes que yo no sé si vos lo haces en cuando proferís las sentencias, que es de entrada voy a decir que voy a conceder las pretensiones o voy a negar las pretensiones. Hay unos que arrancan, pam, 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 y uno piensa en toda la sentencia, ve, me la va a dar, me la va a dar, me la va a dar, y sale esta palabra, sin embargo, me volteó todo el proceso y perdí. O sea, que no hay sensación como esa. Sí, no hay sensación como esa. Hay, pero al menos que se entienda, pero hay otras que al final no sabes si ganaste o perdiste y tu cliente, bueno, tampoco sé yo qué fue lo que pasó aquí. Eso es más grave aún. Sí, pero entonces esta pretensión, mira, he tenido esta teoría. Sabiendo que la pretensión es la esencia, lo que edifica la demanda, esa pretensión se debe sustentar en tres elementos. Una pretensión sin esos tres elementos no es pretensión, no es demanda, pues para que lo podamos ver en esos términos. Sí. ¿Sí? Y los tres elementos que sustentan la pretensión son los hechos, las pruebas y los presupuestos sustanciales. Sí. Que los presupuestos sustanciales muchas veces lo dejan al lado, como que la demanda la vemos de un aspecto formal, pero los presupuestos sustanciales corresponden al sustento de la pretensión. Eso tenemos que verlo de manera cíclica. Son los elementos cíclicos de la pretensión. ¿Por qué cíclicos? Porque se complementan. Okay. ¿Sí? ¿En qué sentido? Usted formula una pretensión. Vamos a hablar de un divorcio. ¿Sí? Listo, hablemos divorcio por algo que... Causal octava, separación por más de 2 años. Listo. Separación de cuerpos por más de 2 años. Perfecto. Sabemos que, y ya el abogado ha definido su pretensión en su demanda y ha dicho allí que está solicitando la pretensión. De ahí parte todo. De la pretensión parte. Pero esa pretensión, vamos a ponerla gráficamente aquí arriba, se va a sustentar entre los tres elementos. ¿Cómo? Usted va a narrar unos hechos. Usted le van a narrar unos supuestos fácticos. Ahorita podemos hablar de los errores que cometen en los supuestos fácticos o que uno los advierte cuando lee la demanda. Esos supuestos fácticos son hechos pasados que se van a tener que sustentar en una prueba. Cada hecho debe tener una prueba. O sea, eso es un requisito. Abramos un paréntesis ahí, a ver, porque cuando hablamos de hechos, no sé si te referís a el hecho concreto como formalmente me lo pide el código, hecho número 1, hecho número 2, hecho número 3, porque, ¿qué es lo que digo yo? Que muchas veces varios de esos hechos lo que hacen es, hacen parte de un elemento axiológico que es el que yo quiero
probar, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas veces, algunos hechos de los que, digamos, yo escribo, van dirigidos es a darle una, digamos, una connotación a la demanda, darle el ambiente. Es decir, que el juez no le va a decir de entrada, ellos estaban casados y se separaron por 2 años. Hay veces pues tengo que narrar las circunstancias previas. ¿Por qué? Porque nada surge de manera espontánea en cualquier lugar. Primero las personas se casan, se separan, es decir, si se fue de la casa, hay alguna razón, porque yo me imagino que a vos te da curiosidad saber cuando alguien te dice, y se fue de la casa por más de 2 años, probablemente te da curiosidad el Claro. determinar por qué. Claro, y sí, es que ahí empezamos a enlazar, ¿no? Y debe haber coherencia, absoluta coherencia entre los hechos, entre el supuesto. Y vamos a poder seguir con el ejemplo para que nos entienda. Entonces decimos, el hecho primero, estamos hablando de un divorcio, por ende hablamos de un matrimonio. Sí. ¿Sí? Entonces el primer hecho va a ser que se constituyó ese matrimonio, hablemos de un matrimonio civil o el matrimonio religioso, y ese es el hecho pasado que ocurrió. Okay. ¿Sí? Ese es el hecho principal de los hechos. Ese hecho tiene que ir relacionado con una prueba, o tiene que ir sustentado más bien con una prueba. La prueba idónea, ¿sí? La prueba pertinente, conducente, no es otra que el registro, ¿cierto? El registro civil de matrimonio. Sentencias, he visto sentencias, pues ya es muy raro ver gente que se case por juzgados, pero me ha tocado ver inclusive la sentencia Claro. por fuera pues, del registro civil. Claro, esa es la prueba idónea. Y aquí viene el tema, ¿sí? Y debemos enlazarlo con el presupuesto sustancial. Porque muchas veces los dejamos ahí. Pero, ¿cuál es el presupuesto sustancial? ¿Qué son los presupuestos sustanciales? Que debemos darle el hecho, por eso decía cíclico, el hecho y la prueba. O sea, cada presupuesto sustancial debe ir enlazado de la mano con el supuesto fáctico y la prueba. Esa es la forma técnica de ver una demanda. Sí. Sí, sí, o sea, la redacción y todo eso ya es una cuestión de estilo, que lo hablaremos más adelante de otras cositas que uno percibe, pero esto es como el sustento de la demanda, ¿sí? De ahí para allá sabrá el abogado a dónde va a llegar. Entonces, lo podemos ver desde el otro lado entonces. El presupuesto sustancial, ¿lo encontramos dónde? En la norma sustancial. ¿Y cuál es la norma sustancial para este caso? Sí, artículo 154, numeral octavo. Sí, no sé si te ha pasado que algún alumno alguna vez o abogados que te quieran consultar por fuera pues en el juzgado, dicen, bueno, yo cómo sé que, pues, cuántas pretensiones hay en el mundo, pues porque es que, digamos que hay veces las excepciones y me las dicen, uno cree que son taxativas, que es un listado y la gente por lo general lo cree. Y dice, ¿y dónde yo encuentro las pretensiones? No toca sino empezar a sacar cada uno de los códigos, vea, claro. Código laboral, código civil, código penal, código de comercio. Cada uno de esos supuestos, cada una de esas normas sustanciales es una pretensión como tal. Claro. Entonces, porque mucha gente se preguntará, listo, muy bonito saber de los requisitos o de los elementos axiológicos de esa pretensión y dónde los encuentro, porque mucha gente quisiera saber dónde los encuentro. La respuesta no es otra que mira artículo por artículo para que sepas efectivamente qué es lo que normativamente tienes que cumplir, porque eso es, digamos, el requisito abstracto. Los hechos, como tú los narras, ya tendrían que ser el hecho concreto. Es decir, abstracto cuando dice el juez considera el divorcio cuando por la causal que estamos indicando se pueda demostrar que hay una separación de cuerpos por más de 2 años. Listo, eso es abstracto. Ahora concreto, yo voy a narrar la situación y es Pedro y María estaban casados. Pedro se fue de la casa en el 2002 y hoy 2021 no ha vuelto a aparecer. Claro. Nada más. Yo ahí lo que estoy poniéndolo es en concreto. Exactamente. Entonces, si usted llena, digamos, la matriz, que así la llamo, la matriz de esos 3 elementos para sustentar su pretensión. Usted ya hizo un ejercicio jurídico para definir la pretensión a partir del cumplimiento de los 3 requisitos anteriores. Sí. De lo contrario, cambie de pretensión porque eso no le va a cuadrar. O sea, tiene que cuadrarle. Si eso a veces es como matemático. O sea, empieza usted. Si narra este hecho, es porque va a tener una prueba y porque va a estar enlazado en el presupuesto sustancial. Entonces, el presupuesto sustancial en la norma nos dice la separación de hechos por más de 2 años, separación de cuerpos por más de 2 años. Y lo que tú dices, bueno, ¿la encontramos dónde el presupuesto sustancial? En la norma sustantiva, ¿cierto? Código civil. Pero ahí no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa norma ha sido desarrollada jurisprudencialmente y doctrinariamente, que son las fuentes del derecho. Sí. Entonces, ese presupuesto social es el estudio del abogado.
¿Por qué? Porque llenar una demanda de un formato de Internet, eso no tiene misterio. Usted no tiene que estudiar 5 años para hacer eso. Exacto. Pero sí saber el contenido sustancial, la jurisprudencia, la doctrina, interpretarla, conocerla y relacionarla entonces con los presupuestos sustanciales. Ese sí es un esfuerzo, un trabajo y una formación. Es lo que distingue entonces al abogado. Exacto. Y que es donde se estrella el abogado, que uno se da cuenta desde este lado. ¿Por qué? Porque están en la audiencia y se da cuenta uno que están perdidos. Ya, el proceso no arranca con la erradicación de una demanda. El proceso arrancó cuando usted empezó el proceso de investigación. Claro. Exactamente, hacerse las preguntas correspondientes. Por eso vuelvo a las preguntas. Sí. Platón decía, la esencia de los sabios está en formular correctamente las preguntas. ¿Y qué es lo que hace el juez? Formula preguntas. De hecho, ¿y eso cómo lo llamamos nosotros? Problema jurídico. Ajá. El problema jurídico. Y si usted, como juez, que es lo que nos enseñan a nosotros en nuestro proceso de formación de jueces, que nosotros tenemos una escuela judicial que nos forman, nos capacitan. De hecho, para ser juez hay que superar un concurso muy complejo, Ajá. donde hay un año también de curso con curso, se le llama, y recibimos capacitaciones evaluables, y si se quedó, no pasó. Y allí nos enseñan estas cosas, por ejemplo, el tema de la elaboración y definición del problema jurídico. Ustedes lo han de haber visto en las sentencias, la Corte Constitucional utiliza metodológicamente en casi todas sus decisiones, el problema jurídico a resolver. Ajá. Y eso es de lo más complejo. Identificar el problema jurídico. Eso sí. Y eso le digo a mis colaboradores en muchos casos. Les digo, este no es el problema jurídico. O le falta, o le está sobrando, pero tiene que estar de manera precisa. Y es lo que debe hacer el abogado litigante. Eso es, o sea, lo que va a plantearse, porque el problema jurídico el abogado lo planteó como decía antes, al momento de formular la pretensión. Pero cuando ya se genera la controversia, porque hay una contestación, unas excepciones, el abogado tiene que tener la capacidad de también intuir cuál es el problema jurídico, definirlo. Sí. Y ese problema jurídico, ¿dónde lo vamos a ver claramente o debemos establecerlo? En la fijación del objeto de litigio. ¿No? Sí, claro. Si usted está perdido y el otro abogado está ubicado en el problema jurídico, entonces, ¿qué va a pasar? Que usted se va a ir por otro lado. Y en la fijación del litigio se lo van a comer uno vivo. Y ahí está. Me ha tocado ver que, bueno, me imagino que te pasará mucho, que en las audiencias la gente todavía se queda con la misma fijación del litigio. Me sostengo en mis hechos y mis pretensiones. Pero ¿y qué es esto? Pues entonces vamos a seguir alegando lo mismo. Vamos para este caso de la separación de cuerpos. El de la excepción llega y dice, me sostengo en mis hechos y mis excepciones, y yo me sostengo en mis hechos y en mis pretensiones. Oíste, pero ¿por qué vamos a seguir discutiendo si estamos casados? Si primero es una prueba solemne que acabo de aportar, ¿cómo que me sostengo ahí? Pues eso, yo tengo que hacer esa concesión, porque ¿qué vamos a agotar el debate probatorio en una cosa que ya se puede ir evacuando? Entonces, muchas veces cuando la gente no sabe de la fijación del litigio, es probable que uno que vea unas cosas, digamos, con una perspectiva mucho más amplia, pueda llegar y decir que esto es lo que se va a discutir, queriendo decir que lo que no se va a discutir ya no se puede volver a tocar, y eso va a determinar la práctica de prueba. Claro, por supuesto, es que para mí de las fases más importantes, trascendentales y esenciales del procedimiento es la fijación del objeto de litigio. Y es donde se da cuenta uno que están ubicados o no los abogados. Eso es lo que uno de acá percibe, ¿no? Entonces, el abogado sí está en lo que es. Y muy atentos, muy concentrados. Ya, el estudio de la demanda, obviamente, de los hechos y contestaciones, incluso ahí es donde el abogado puede aprovechar el hecho de que el abogado, la parte demandada no contestó el hecho concretamente, como lo dice la norma, el artículo 97, y puede decir, señor juez, este hecho, por efectos de la presunción, presuma como cierto, porque la sanción es esa. Entonces, ahí, en esa fase es la que tiene que establecerse. Y yo acostumbro, en la fijación del objeto de litigio, establecer cuáles son los presupuestos sustanciales ya de entrada, enumerándolos y decir, bueno, este ya está aprobado, este está aprobado y este es el que tenemos que probar. Ajá, sí, los tres, o cuatro, los que sean. Que como te decía yo puedo tener una demanda con 20 hechos, pero los 20, hay 10 que ocupan un solo elemento sustancial. Hay 5 que ocupan otro elemento y hay otros 5 que ocupan ese elemento. Entonces, por eso yo no lo veo tanto como decir, listo, digamos que formalmente lo tenemos que hacer. Hecho primero fue admitido, hecho segundo fue admitido, hecho tercero no lo reconoce, no es cierto. Pero digo yo si uno ve dentro de la esencia de esos hechos,
cuáles elementos axiológicos ya han sido reconocidos. Claro. Eso es lo que uno dice, vea, pum, despachemos esto. Ya lo único que tenemos que probar es, vea, ya dijimos que están casados, ya dijimos que si hay separación. Lo que tenemos en discusión es si efectivamente fue por el término de 2 años o no. Exactamente. Vamos a enfocar todo el acervo probatorio y toda la práctica de la prueba en determinar si fueron 2 años o menos. Sí, y mira que entonces ahí ya nos metemos un poquito más en la forma y la razón de ser de la narración de los hechos. Sí. ¿Por qué? Porque usted ya sabe, por ejemplo, si los presupuestos sustanciales son estos, ¿no? La separación, que obviamente que estén casados, que son con matrimonio válido, que haya una separación y que esa separación sea definitiva. Esa definitiva no lo dice la norma, lo dice la jurisprudencia. Sí. Entonces, usted como ha estudiado el caso, ha formulado su pretensión previo a un estudio jurídico, y eso implicó no solamente quedarse con lo que dijo la norma, sino todo un estudio. Usted, al momento de presentar su demanda, es experto en divorcio. Ajá. Debe ser experto en divorcio. Y más que todo en esa causal. Claro, que y en esa causal. Entonces, usted tuvo que haber leído la jurisprudencia actual de lo que es el divorcio y causal octava, y saber que ahí hablaba definitivo. Entonces, vámonos al extremo pasivo, el demandado. Dice un momento, sí. Bueno, sí, separación de cuerpos 2 años, pero es que él vino 15 días, se iba, luego regresaba otra vez. Eso ya no es definitivo, según la jurisprudencia. Sí. Entonces, señor juez, por ahí se va a ir el demandado en el supuesto de que no desee que se decrete la pretensión, se conceda. ¿Para qué? Para que se le niegue la pretensión. Entonces, mire, la formulación de los hechos tiene que ir con los presupuestos sustanciales. Bien. Allí, por ejemplo, encontramos errores en la demanda donde se establecen hechos como que mi cliente me otorgó un poder. ¿Ya? O agotamos la conciliación tal día. Eso no es un hecho, eso es un requisito para poder acceder a la administración de justicia. Es decir, uno, pues tengo derecho de postulación, mi cliente no tiene derecho de postulación, pero entonces yo no lo tengo que mencionar en un hecho, eso es un anexo, ahí está el poder. La conciliación, digamos que en materia de familia, bueno, no, también se tiene que ver mucho el tema de la conciliación, claro. Pues, indudablemente, pero eso no es un hecho, porque eso no va a afectar la pretensión, eso afecta la admisibilidad de la demanda. Un requisito, exactamente. Entonces, si usted tiene claro esto, dice, bueno, ¿y esto dónde lo encajo allí con los presupuestos sustanciales? No, esto le sobra. Ajá. Todo lo que le sobre, llévelo, ¿cierto? Sí. Entonces, concéntrese en los hechos que van a sustentar esos presupuestos sustanciales. Ahí está la clave. Y son 3 presupuestos, mínimo tendrían que ser 3 hechos. Sí, mínimo. Pero obviamente hay una narración fáctica de sucesos que han pasado, que usted tiene dentro de la técnica como abogado de clasificarlos. Cronológicamente, por supuesto, porque está narrándole una historia. Usted lo que le dice al juez es, siéntese aquí, señor juez, yo le voy a contar una historia. ¿Sí? Ojalá para que la contaran así, eso pues sería muy bueno, porque pues me pasa a mí, yo generalmente soy más persuasivo en vivo e en directo que en el papel, pues porque generalmente vos no escribís como hablas. Entonces, bueno, pero... Sí, esto le está pasando es una película, un suceso pasado, por eso se llama hecho, ¿sí? ¿Y qué tiene que eliminar de los hechos? Cosas muy básicas, pero que hay que saberlas, ¿sí? Elimine apreciaciones subjetivas. O sea, elimine esos aspectos que usted cree, ¿sí? Y que quisiera convencer al juez de lo mal esposo. No, eso no, eso déjelo para el chisme, hermano. Eso es mucha novela, este canal peruano de Laura en América. Eso no, el hecho es el hecho, vaya concreto. Y hablando de eso, lenguaje claro. Hoy más que nunca se está exigiendo un lenguaje claro, preciso, por una razón de ser. El derecho está dirigido al usuario. Ajá. Antes éramos vanidosos. Sí, bueno, todavía lo somos, ¿no? Bueno, hay un abogado que no sea, que no tenga por allá su pequeño ego. Exacto, entonces es como deslumbrar con palabras, latinazgos y cosas de estas, ¿no? Y el juez también. ¿Te ha tocado que la gente te plantee una pretensión o una excepción en latín? Porque te lo digo, a mí una vez me tocó enfrentándome con otro colega y la excepción la tiró toda en latín y yo, ¿pero por qué carajo metiste todo eso en latín? Claro. ¿Quién sabe? Cualquier vicio que también les ha tocado de la corte, porque han visto que la corte también en sentencias llegan y si tiene un latinazo.
No, no, no. Sea claro, utilice el lenguaje, obviamente, un lenguaje técnico, porque estamos entre abogados, pero sí comprensible, claro. Además, porque ya la oralidad exige que usted hable y no tenga que escribir tanto, ¿cierto? Entonces, una demanda, entre más clara y precisa sea, mucho mejor. Sí. Se me viene a la mente también unos errores aquí en familia, ocurre mucho esto, y es que mi cliente, un hecho, no de la demanda, mi cliente narra lo siguiente, ¿sí? O sea, como exonerándose la responsabilidad Sí. de lo que debe hacer el abogado y lo pone entre comillas, 5 hojas. Claro, ¿qué es, hermano? A ver, ya es una percepción personal. Aquí tengo que hacer una aclaración. En Colombia, ¿cuántos jueces hay, Joao? Hay más de 1000 jueces en Colombia. Se lo puedo decir, hay más de 1000 jueces en Colombia. Cada juzgado se denomina una república independiente. Lo que quiere decir es que, obviamente, el doctor Diego Enríquez, como ser humano que es, él tiene unas apreciaciones personales y unos gustos personales con, digamos, los negocios o los procesos que llegan a su despacho, así como muchos otros jueces tendrán sus gustos, efectivamente. Pero como persona, ¿qué percepción te da cuando ves en una demanda ese tipo de expresiones? Yo cuando leo una contestación, una demanda, si yo digo, ese abogado no le cree al cliente, y si no le, pues me da esa sensación cuando escribe, mi cliente me contó que. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué sensación te da vos eso? No, no, no. Digamos, infringe las reglas de la técnica más elementales. O sea, el que narra la demanda es el abogado, el que escribe la demanda, ¿no? El que se comunica con el juez. Que normalmente lo tendría que hacer como en tercera persona, sí. Pues Ahora, siendo el Dios omnipotente que cuenta una si se historia. quiere lavar las manos porque dijo, eso fue lo dijo él, yo no. No, pues por eso usted está asumiendo una representación. Ahora, si eso no debería narrarlo, pues exclúyalo, o bueno, haga lo que tenga que hacer, pero no haga eso de narrar lo que dice el cliente. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Y lo que tú dices, y bueno, son apreciaciones también. Y además porque ahí estaría prácticamente transcribiendo la prueba. Mi cliente dice, listo, tu cliente dice que lo va a decir cuando lleguemos a audiencia y haya que interrogarlo, pero lo que dice qué relación tiene con un hecho, y es, más bien, mi cliente dice que el marido se fue de la casa a tal fecha. Entonces, en vez de, ¿por qué no le quita ese? Mi cliente dice, y señor tal, se fue de la casa en tal fecha, cogió las maletas y se fue. Punto. Es que sí, son reglas de la escritura también, ¿no? Sí. Párrafos cortos. O sea, usted utilice máximo 6, 7 renglones, pero no utilice todo un párrafo para narrar 3, 4 hechos, cosa que también podría dar lugar a una causal inadmisión. Usted entiende, claro, no puede tampoco narrar cada acción como un hecho y poner 50 hechos. Eso tampoco, ya al extremo. Pero sí identifique, por eso tiene que tener como referente los presupuestos sustanciales. Eso es lo que le va a ayudar a usted de guía. Si usted no tiene claridad en los presupuestos sustanciales, créame que va a navegar allí apuntándole a todos y narra una cosa y narra otra, y por ahí metió una sucesión y por ahí metió una afiliación. ¿Y a dónde quiere llegar el abogado? Y terminó con una pretensión de alimentos, ¿no? Entonces, tiene que tener saber. Por eso, en la formación académica de los estudiantes, se estudia lo sustancial y luego lo procesal. Falta como que ese enlace, ¿no? Pero entendámoslo aquí, ¿sí? Entendamos aquí que para eso se estudió todo este tema de las personas, obligaciones, bienes, y esto es lo que nos va a servir a nosotros para lograr formular una pretensión. Eso es algo que debemos entender muy claro. La narración de los hechos es fundamental porque además implica que el abogado, como decía hace un momento, de la parte contraria, refute o se manifieste expresamente sobre cada uno de los hechos. Listo, que el código permite que haya una aceptación parcial, una aceptación total de un hecho. Entonces yo lo que creo es, mira, es que los hechos tienen, de hecho, muchas veces varias afirmaciones. Uno lo que se tiene que referir es a cada afirmación en concreto. Por ejemplo, decir, Pedro se fue de la casa el día 14 de abril de 1987 y nunca más volvió. Entonces yo ahí lo que puedo decir, es cierto que Pedro se fue de la casa. No es cierto que Pedro se fue en 1987. Él se fue ayer. Claro. En la contestación, la técnica establece que cuando usted se pronuncia sobre un hecho, usted puede decir, el hecho es cierto, el hecho no es cierto, el hecho no me consta. ¿Sí? Y ojo con el del no me consta.
O sea, ¿cuándo uno puede decir que no le consta un hecho? Cuando usted no presencia el hecho, Claro. cuando usted no tiene el conocimiento directo. Exactamente. Porque es que cuando a mí me lo cuentan, es que, pues a mí no me consta, alguien más, me consta que alguien me lo dijo. Es decir, qué sé yo, vos estabas ahorita trabajando, yo no te he visto, te he visto, y la demanda dice, Diego Enríquez estaba ahorita trabajando. Yo no estaba con él, a mí cómo me va a constar eso. Y puede que alguno de los muchachos de allá del juzgado me haya dicho, sí, el doctor Diego está acá trabajando. No, a mí lo único que me consta es que el muchacho me dijo, el doctor Diego está trabajando, pero a mí no me consta haberlo visto trabajando. Exacto, es cuando, además, cuando el hecho no le es atribuible al demandado. Entonces, si el demandante dice, por ejemplo, con el accidente sufrí un trauma psicológico, ¿sí? El accidente sufrí un trauma psicológico y ya no pude salir a bailar con mi esposa, ¿no? Yo bailaba todos los viernes, ahora no bailo con los viernes. ¿Ese es un hecho atribuible al demandado? No, porque yo, pues, lo que voy a saber si usted bailaba o no bailaba, eso no me consta, que pruebe ese hecho, ¿cierto? Sí, pero sí. Si dice, por ejemplo, el demandado fue el que se pasó el semáforo en rojo, no puede decir, no me consta. ¿Por qué? Porque es un hecho que le está atribuyendo el demandado. Sí, no, ahí sí tiene que decir, no es cierto, porque yo me lo pasé en verde o en amarillo, o no había semáforo. Claro, exactamente. Entonces empezamos allí. Ahora, cuando ya hemos encontrado, bueno, nos falta otro tercer elemento que había mencionado, que obviamente es fundamental, por eso dije que la pretensión se sustenta en tres elementos fundamentales: hechos, ¿sí? Los presupuestos sustanciales y las pruebas. Sí. Por cada hecho, para que lo tengan muy presente, por cada hecho debe haber una prueba que lo sustente. ¿Sí? Si no lo establece así, significaría entonces que usted no va a tener forma, o sea, que lo pruebe o que lo llegue a probar, obviamente, porque puede ser que un testigo le va a hablar de un hecho, de dos hechos, y usted sepa previamente que ese testigo le va a demostrar ese hecho. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace esa ecuación de presupuesto sustancial, el hecho y la prueba, el juez lo que va a hacer al momento de dictar su sentencia es verificarlo, es hacer un list. A ver, este presupuesto, porque el juez, se supone que el juez conoce el presupuesto sustancial, entonces dice, este presupuesto sustancial con la jurisprudencia, ¿no? A ver, y perfecto. Si el juego consiste en quién logra cumplir con los requisitos o quién hace que no se cumplen esos requisitos. Sí. Si el demandante cumple, concede la pretensión. Si no cumple uno, niega la pretensión. La tarea o la misión del demandado es hacer que no cumpla uno de esos requisitos. Es que digamos que el papel del demandado tiene mucho más, un espectro mucho más amplio de acción, porque, ojo, yo no tengo que concentrarme en mi excepción única y exclusivamente, porque vos estás a pronunciar de la excepción única y exclusivamente cuando los presupuestos de la pretensión ya se hayan cumplido todos, porque la excepción lo que va es aniquilar esa pretensión, ¿cierto? Entonces, yo como demandado, una de mis funciones es impedir que él pruebe la pretensión. Y así no se tienen que pronunciar sobre mis excepciones. Efectivamente, sí, es que ahí está el quid del asunto, ¿no? O sea, plantear la formulación del problema jurídico está, digamos, tiene cuando el juez, cuando ya va a plantear ese problema jurídico, volviendo otra vez, porque esto también es cíclico, ¿sí? Es cuando ya el demandante ha planteado una tesis, el demandado ha planteado su tesis, y el juez dice, esto es lo que debo resolver. Y esa tesis, miren que se la planteó en la fijación del objeto de litigio. Sí. Vámonos a los alegatos. El alegato técnico del abogado será partir de la fijación del objeto de litigio. Sí. Porque esa es la pregunta que tenemos que resolver. Si aquí estamos todos tratando de resolver esas preguntas, 1, 2, 3 preguntas. Entonces el abogado, cuando está ubicado, está centrado en el debate, su alegato va a partir de allí. Señor juez, en la fijación del objeto de litigio se determinó que la tarea o lo que debemos resolver de mi parte era saber si los 2 años eran de manera definitiva. Y lo fueron por estas y estas razones. Ahí sí váyase al tema probatorio. Si lo convence al juez, que es fundamental los alegatos por eso, si lo convence al juez de esa respuesta, tiene ganada su demanda. Y si el demandante le dice, no señor, ese era el problema jurídico, sí, pero usted no logró demostrar los presupuestos porque no fue definitivo. Y mire que el testigo A, B, C, dijeron esto y esto y esto. Entonces, váyase usted a definición y pruebas. No se enreden los alegatos. Los alegatos no es para que cite la norma y
o sea, puede que sí, ¿Sabes puede cuándo? servir de ¿Sabes sustento. cuándo? No, yo creo que el tema de los alegatos, para uno entrar mucho en jurisprudencia y lo demás, es cuando, digamos, la interpretación de la norma es Cuando es tan normativo. oscura o es tan compleja la interpretación de la norma que uno necesita es hablar de cómo se ve esa norma. Claro. Pero cuando el tema es absolutamente probatorio porque la norma es clara, entonces no hay que citar en absoluto jurisprudencia ni nada, sino que vamos a centrarnos en la prueba. La prueba alcanza a generar la satisfacción de que he probado unos hechos que sustentan esa pretensión, sí o no. O que la jurisprudencia que usted conoce, ¿sí? Le va a poner de presente al juez para sustentar su tesis. Es Sí, o sea, una es algo, excepción, no un una elemento. jurisprudencia que desarrolla la norma porque ya lo dijo, o sea, es porque ya, sí, dice lo mismo que dice la norma, no, es porque, mire, aquí la norma no lo dice y la jurisprudencia lo ha desarrollado de esta manera o la ha interpretado de esta forma, por consiguiente, esta jurisprudencia, el extracto, pues, concreto, preciso, no se aproveche el tiempo de los alegatos para narrar unas 3, 4 jurisprudencias que no van a servir de nada, sino aquella que le ayude a resolver el problema jurídico. Entonces se ha dado cuenta que hay gente que lleva los alegatos ya escritos, que uno dice, ¿cómo, Claro, cómo hizo para claro. llevar los alegatos escritos? Primero, no había visto todavía práctica de pruebas. Segundo, todavía no habíamos fijado litigio, entonces viajó en el tiempo. ¿Cómo fue que hizo pues Claro. para tener los alegatos, No, los alegatos ya listos? lo que Si es un sucede tema espontáneo. cuando ya leen, lo que hacen es traer normatividad. Ajá. Y entonces desen cuenta el rostro del juez. Pues cuando le empiezan a dar, y es que el artículo dice no sé qué, no, bueno, sí, eso ya lo sabemos, o sea, esto es a menos que sea una cosa pues de debate normativo, que de ahí surja el debate, entonces sí, analicemos eso. Pero lo contrario no, porque si es algo que ya el juez se presume que lo sabe y lo sabe, ¿sí? Entonces usted no les cite norma, jurisprudencia, pero si ya es para resolver el problema jurídico, hágalo, pero si es sobre todo para el tema fáctico probatorio, dedíquese a analizar esa prueba y a decir el por qué al juez, el juez debe conceder su pretensión o negársela, pues si es el demandado. Ahora utilizaste una palabra, obviamente, pues, eh, convencer al juez. Entonces yo he sido de los que he sostenido que uno empieza con ese convencimiento desde el momento en el que yo presento la demanda. Claro. ¿Por qué? Porque, mira, vos sos una persona que no conoce el asunto que yo te estoy llevando. Si yo te estoy presentando una demanda con una claridad suficiente y la información necesaria, ¿vos de qué punto vas a partir? Vas a partir del punto que yo te estoy diciendo. Y hay unas cosas que para vos son tan verosímiles que digamos que, y con la claridad que uno las expresa, que no requieren que haya una satisfacción probatoria absoluta, pues es decir, que haya que traer todos los elementos de prueba para determinar que un hecho es Claro. cierto, porque para vos es tan verosímil que con algo que medianamente lo pruebe, vos lo entendés por cierto, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo, la demanda empieza como el primer elemento de convicción. Entonces, aquí es donde yo digo, ya sabemos del contenido, indudablemente los supuestos axiológicos, los hechos y las pruebas van dirigidos a esa sentencia que es lo que todos buscamos, pero entonces ahora es, ¿cómo expongo esto yo acá? Entonces, ahí es donde hablamos de los errores más comunes y hablamos de lo que vos recomendarías o lo que te gustaría ver en las demandas de la gente. Errores más comunes, en mi perspectiva. Si esto es una historia de la cual te tengo que nutrir y dar una información, para mí constituye un error que siempre me esté refiriendo a las personas como el demandante o el demandado. ¿Por qué no ponerle nombres? ¿Vos qué piensas al respecto? A mí me parece que no, esto es como la historia. Y Diego Enríquez un día estaba y Mariela estaba el otro. Es decir, Claro. los nombres de las personas. Los nombres, intenta hacerlo con los nombres completos. Ajá. En algunos eventos cuando son hermanos, por ejemplo. Entonces, leer una demanda cuando solamente menciona el apellido, entonces uno tiene que volver a ver de quién está hablando aquí en esta demanda. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, son cositas. Lo que tú dices es muy cierto. El convencimiento inicia con la presentación y una presentación formal, técnica, pulcra, en el lenguaje también, y muy importante la ortografía, ¿no? Sí, una sí, pretensión sí. con C, ya de por sí, eso ya tiene un 80% de pérdida. Sí, 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 No, sí. mentira, pues obviamente, pero pues, son cosas que, claro, pues, No, es que raya es... pierde mucho el tema del convencimiento, de la convicción, de cómo le va a entrar al juez. Entonces, esas cositas, la presentación, digamos, también
del tipo de letra que utiliza. Son cosas que hay que hacer, entenderlas, ¿sí? Utiliza una letra comprensible, un tamaño de letra, no sea tan generoso ni tampoco sea tan tan tacaño, pues, que va a meter letra, todo ¿sí? en una sola página. Claro, y ahora más con la virtualidad. La virtualidad tiene una particularidad y es que vamos a volver al papel. Hay una inversión muy grande económica de la rama judicial donde... De hecho, se van a crear más despachos. Claro, y todo va a ser virtual, ¿sí? O sea, puede ser que sí volvamos a la A presencialidad. las audiencias. Sí, pero la virtualidad continúa en tema de demanda, contestación. Entonces, esto trae una exigencia adicional para el abogado, que ya la estamos percibiendo ahorita, porque eso pues no pasaba. Cuando teníamos el expediente grande, el grueso y la pita judicial, ahora no hay pita judicial. Vea. Eso ya va a quedar para la historia. Le voy a decir una cosa, yo ahí me llegaba al juzgado y listo, y uno desbarata eso. Y yo no sabía cómo era que hacían el nudo, me tocaba llamar al secretario. Venga, me enseñaste. Esas son las cosas primeras que se aprenden en el litigio. Sí. Pero entonces ya vienen cositas de forma que son muy importantes. Por ejemplo, y volviendo más al tema de la precisión. Entre más preciso sea, mucho mejor porque lo va a poder leer el juez. Si antes se le dificultaba al juez cuando tenía el texto físico, sí, y entonces uno, estos escritos aquí de demanda de 20 hojas, y uno era como que, ¿a qué hora? Porque son muchas cosas las que tiene que ser el juez, entonces tenga presente eso. Ajá. Entonces, si usted le presenta ahora virtualmente, que tiene que estar viendo ahí, abriendo archivos, es muy desgastante para un funcionario, para la persona que va a resolver, el ayudante del despacho. Entonces, entre más preciso sea y vaya al grano, tiene ganado que se lo lean. Sí, exacto. al menos se lo van a leer. Que se lo lean con agrado, porque para nadie es un misterio, que hay veces ven unos ladrillotes todo el mundo tiene presente que todos somos humanos, hombre. Si uno ve ese ladrillote así, con una escritura perversa, que el interlineado, el tamaño de la letra, la forma como escribe, pues no se lee con las ganas de encontrar la información que hay. Yo siempre que escribo una demanda, siempre digo, yo me tengo que imaginar que cuando el juez está leyendo dice, no, en serio, que sea una historia que le llame tanto la atención por como yo le estoy ofreciendo la información, que la quiera comer de una y todo le queda acá. Sin ir al extremo, ¿no? Sin ir al extremo de lo escueto, de no decir nada y tratando de ver por dónde es que pones la cosa, qué es lo que quiso decir aquí, ¿no? Sí. Claro, sin ir al extremo, pero es preferible llegar siempre a ser preciso, ¿sí? Claro, utilizar un lenguaje comprensible y con eso gana mucho porque garantiza que ese escrito se lo van a leer, ¿sí? Y no digo que no lean los escritos extensos, no digo eso. Pero, tiene que leer. A ver, ¿qué dice allí? Es la estrategia a veces del juez, ¿no? ¿Qué dice? Hágame un resumen. Entonces, ese hágame un resumen ya no es lo mismo que el juez lo lea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues, el juez tiene 1000 cosas por hacer, una tutela, tanta cosa, y ponerse a leer 30 hojas allí y dice, bueno, hágame un resumen de lo que dice allí, y puede ser que ese resumen no sea lo que realmente esté escribiendo la persona, entonces se queda con ese resumen. Entonces, estas son cositas que hay que aprenderlas, sobre todo ahora en la virtualidad, ¿no? Hay muchas cosas más, pues, ¿no? Ya en el desarrollo de la audiencia y esto, pero con la presentación de la demanda sí que importa el tema de tener muy presente esto del tamaño de la letra, la forma en que anexamos los documentos, el tema del PDF, utilizar correctamente estos medios, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué otros errores has visto que sean como muy comunes en el tema de las presentaciones de las demandas? Aquí hablamos, por ejemplo, del tema del tamaño de la letra, listo, perfecto, y más que ahora que estamos en la virtualidad. El uso excesivo de palabras rimbombantes que, como estás diciendo, necesitan que seamos claros en la expresión de los hechos y del lenguaje. ¿Qué otros errores pues, has encontrado en las demandas que uno dice, hombre, esto no debería seguir pasando? Claro, mira, hay muchos, ¿no? Pero digamos, empezando por el orden, sabemos que la demanda, de acuerdo, pues incluso el artículo 82 lleva ese orden, pero entendamos la lógica de la demanda. Volviendo a lo que hablamos al inicio. Empiece por la pretensión, porque es que usted está elevando una petición a un juez. Entonces empiece por allí para comprender qué es lo que va a narrar como los hechos. Para que el juez cuando en ese discurso
que usted le está narrando al juez, Sí, en ¿a la dónde tesis va- que a le está dónde va planteando, dirigido? claro, empiece por allí. Señor juez, lo que estoy pidiendo es un divorcio, estoy pidiendo es una restitución de bien inmueble. Entonces, si estoy pidiendo la restitución de bien inmueble, entonces yo ya sé de entrada qué es lo que me está pidiendo y ahora sí cómo son los hechos, cuáles son los hechos que están sustentando. Entonces, hay un orden. Un error en la forma de la demanda, el tema de los fundamentos normativos. Los fundamentos normativos, miren que los fundamentos normativos están relacionados con los presupuestos sustanciales. Allí tiene que usted definirlos. Obviamente hay fundamentos procesales y sustanciales, pero lo que usted sí o sí tiene que establecerlos son los presupuestos sustanciales. Sí. Entonces usted ahí tiene entonces los hechos, las pruebas y los presupuestos sustanciales que están sustentando la pretensión que va arriba. Ya, con eso usted tiene claro a dónde va a llegar. Entonces, en esos presupuestos sustanciales no piense que es Código Civil, no lee eso, ¿no? Presupuestos sustanciales, el Código Civil, el Código de Comercio y las convenciones, y bueno, este señor, ¿qué? ¿Cómo que está sustentando la pretensión? No lo olvide. Entonces vaya al artículo tal, jurisprudencia. Si quiere incluso allí le puede citar la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque le está dando luces al juez hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? El extracto concreto, porque no creo que si le vayan a pegar no, las 7, 8 páginas de jurisprudencia, uno se vaya a tragar todo eso, pues porque al final de cuentas yo me imagino, vas a leer todo eso y qué es lo que me quería decir con todo ese extracto jurisprudencial que me está aportando. Claro, no, y algo muy importante tener presente, la acumulación de pretensiones, que es una cuestión muy técnica, ¿no? Procesal, claro. Y que falla mucho, y que es complejo, no es tan fácil, no es una cosa como tan elemental, ¿no? En derecho hay que tener claro un principio. Es preferible que usted se pase a que quede falto. Cortico, sí, sí, porque el que pide mal, claro, le dan mal. Sí, exactamente, pero usted al menos pidió y no se quedó al final diciendo, hubiese pedido, hombre. Sí, eso lo vemos con la acumulación de pretensiones. Entonces usted tiene la duda y no duerme durante 15 días pensando, ¿será esta una responsabilidad civil contractual? ¿Será esta contractual? Y llama a todos los abogados, a los profesores. Pida las dos. Sí, pida las dos, que digo última. Si le niegan la primera, pues le estudian la segunda y es posible que se la conceda. Pero no, me voy por la contractual y ya, y después, bueno, sin hablar del tema en concreto, pero llega el juez y no, es que no era contractual y te da esa tesis de que tenía que haber definido eso y se la niega la pretensión y luego cuando usted ya quiere, ahora sí, la sea contractual, puede encontrarse con un tema de prescripción o cosas de estas, ¿no? Entonces, hoy en día, con la unificación de procedimientos, ayuda mucho la acumulación de pretensiones. Entonces, claro, es preferible que se sobre. ¿Sí? Y eso en muchos otros aspectos, ¿no? El tema de recursos, por ejemplo, está usted en una audiencia y no sabe si el auto que está profiriendo el juez es susceptible de recurso de apelación. Claro, a veces es un tema de ahí, bueno, espera un momentico, dale la norma. Pues pídalo. O sea, después no le va a regañar. Lo peor que le puede pasar es que le digan. Sí, no procede. No procede porque el auto no es susceptible de recurso de apelación. Bueno, gracias, listo, está bien. Obviamente, también hay cosas. Me fue una audiencia y llega el abogado y dice, a la sentencia, le interpongo recurso de reposición y instrucción de apelación. Entonces todo el mundo, ¿cómo así? Claro. Oye, yo no hice así, yo hice una cara porque, ¿qué? Sí. Porque eso ya la visualidad. Otra cosa es tirar el lance porque de pronto no me acuerdo. Pero dentro de lo razonable, ¿no? Porque sí hay cosas que sabemos que cero recurso de reposición. Obviamente, claro. Pero, por ejemplo, para no dejarlo abierto el tema de las pretensiones, la acumulación y pida, pues, no, porque también he visto casos en donde me piden 10 pretensiones acumuladas principales, subsidiarias, 8, y uno dice, pues eso le está apuntando a medio Código Civil. No, y además que todas esas pretensiones tienen supuestos fácticos diferentes, entonces prácticamente las narraciones que tienes que hacer, todas son alternativas. Claro, y es que cada pretensión tiene los 3 elementos, y eso olvidan muchos abogados. Tienen los presupuestos sustanciales, los fácticos y los probatorios. Entonces, si usted está pidiendo divorcio, que es un error común, y está pidiendo alimentos para los hijos, acumulando esa pretensión, porque la ley permite que acumule esa pretensión, no olvide que esa pretensión tiene unos presupuestos sustanciales diferentes. Entonces, usted tiene que mostrar capacidad, necesidad y el vínculo. Y esos 3 presupuestos tienen que ir con 3 supuestos fácticos. O sea, una parte que dejó allá por el tema del divorcio y por acá métale el tema de que el señor trabaja o tiene sus ingresos y las pruebas. Sí, porque es que como vos sabes que es como que en la sentencia del divorcio el juez tiene que fijar los alimentos
para los hijos, entonces la gente piensa que eso va a ser automático, que le van a decir 5 millones, no, vos tenés, yo sé que vos tenés un lineamiento y tiene que ser como mínimo tener en cuenta que esa persona se gana el salario mínimo, punto, pero no puedes fallar más allá de lo que no conoces, porque esa es una presunción, presumo que por lo menos parte del salario mínimo. Claro, y lo vemos también mucho en temas de responsabilidad civil, ¿no? Que se enfocan en el tema de la responsabilidad y se olvidan que ahí se incluyeron pretensiones sobre daños o perjuicios. Ajá. Y eso también tendría que haber ido con un supuesto fáctico y su prueba. Sí, porque no Entonces, plan el daño, claro, no plan los hagan el cuadrito, sí. el cuadrito horizontal, pues para no lo verlo, la demanda es vertical. Sí, sí, Pero sí, háganlo en sí. horizontal. ¿Para qué? Para que usted vea prueba, presupuestos. Yo tengo una matriz que elaboré para los fallos. Ajá. Yo te la puedo compartir para que las Excelente, compartan a todos. Excelente, muy bien. Sí, eso es para que vean cómo un juez resuelve un caso dentro de una audiencia y eso les ayuda a decir, bueno, si esto es lo que es la guía del juez, entonces yo puedo irme por ese lado también. Ajá. Entonces se las voy a compartir para que usted también se las comparta. Y compártales, por favor, si todavía no lo ha hecho, el texto este de los presupuestos sustanciales. ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los presupuestos sustanciales? Elaboré de algunas acciones civiles cuáles son esos presupuestos enumerados, sí, ¿no? Incluyendo el tema de la prescripción, que es también algo complejo en algunos temas, en algunos casos. Entonces usted ya tiene una guía allí de los presupuestos, ya le queda entonces, eso es como el vademecum del médico, ¿sí? Porque dice, bueno, si estos son los síntomas, es posible que esta sea la enfermedad. Entonces aquí es seguir el orden para que le puede servir. Diego, para que finalicemos, ¿qué consejo les puede dar a las personas que nos están viendo a la hora de abordar un caso y presentar la demanda? Ya sabemos de los errores comunes que comete la gente. ¿Qué consejos, qué te gustaría a vos ver dentro de las demandas? No, me gustaría más que en la demanda. La demanda refleja lo que es el abogado. Sí. Como la sentencia refleja lo que es el juez. Lo que debe existir, lo que debe darse en una demanda es que se muestre estudio. O sea, que haya estudio, que haya preparación. ¿Sí? Encontramos demandas minutas en Internet y no se queden con eso. La Internet tiene muchos errores y creen que porque allí alguien lo puso, entonces esa es la verdad de las cosas. No, señores. Háganla ustedes la demanda. Incluso el ejercicio, háganlo en blanco. Empiecen a hacerla usted para que sepa exactamente qué es lo que está escribiendo. Pero tiene que haber estudio y la recomendación, el estudio de la pretensión desde lo sustancial. No se queden solamente con el aspecto procesal, a ver cómo nos va. No, desde lo sustancial. Desde lo sustancial es fundamental que haya una formación académica, que nos estudiemos permanentemente. Que si usted es el abogado de un asunto civil, pues que sea de civil, ¿sí? Porque usted está trabajando siempre en penal y luego le sale un casito civil y bueno, vamos a ver, se ve fácil. No, señor. Y en familia pasa mucho, ¿sí? Que, no, eso no tiene mayor complicación. Pues no, señor, prepárese para esto. Prepárese, ¿sí? Aquí el que se destaca como abogado es aquel que lleva un paso adelante en la formación académica. Y es con humildad aceptar que siempre vamos a estar necesitados de conocimiento. Para todos, ¿no? Incluyendo obviamente jueces. Si nosotros como somos jueces y estamos todos los días estudiando esto, y requerimos cursos, capacitaciones, especializaciones, porque necesitamos o leer, entonces no nos quedemos allí. El abogado, ese es un mandato del abogado. Tú lo decía, exacto. El día que no estudias, eres menos abogado. Eres menos abogado. Porque es que el oficio de nosotros, la gente cree que se va a graduar de la universidad y va a dejar de estudiar. Jamás. A nosotros nos toca estudiar todos los días, principalmente porque es que aquí la verdad no está dicha. La verdad cambia constantemente, las posiciones de la Corte cambian constantemente, la forma en la que abordamos los procesos cambia constantemente y ahora vos porque sos el juez, listo, y te tenés que enfrentar siempre a litigantes diferentes y que son estilos diferentes. Uno que es litigante y lo que decía ahora, República Independiente del Juzgado 15 de Familia de Medellín, todos los jueces tienen un trato diferente de cómo llevar procesos, de que lo que les gustan las demandas, de cómo hacer inclusive las etapas de la audiencia. Me ha tocado veces que, por ejemplo, cuando estamos en un interrogatorio, me tienen que contar las preguntas y eso me corta el flujo y la velocidad del interrogatorio. Entonces uno queriendo coger al otro y pum, 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 pum,
y sacan una confesión, no, doctor, espere que yo cuente. Y yo, pero ¿qué tiene que ver eso? Cuente usted ya, y cuando me hagan falta dos preguntas, ¿qué le diga? Me le faltan dos preguntas. Claro. Pero son estilos. Por ejemplo, sabes que el artículo 371 dice interrogatorio exhaustivo por parte del juez. Exhaustivo. Una vez un caso en el que yo esperando el interrogatorio exhaustivo y llega el juez y le pregunta lo de ley. ¿Dónde vive? ¿Sus padres? ¿Usted qué hace? Abogado, pregunte. Pero ¿cómo así? Es que yo voy para una confesión, yo tengo una limitación de preguntas, yo solamente tengo 20 preguntas para hacer acá. Usted le va a sacar un montón de información general que a mí me puede servir. Y entonces pasaba que yo empezaba a preguntar y cuando ya iba llegando a un punto, le genera una curiosidad y la jueza empezaba a preguntar y a preguntar y a preguntar y a mí ya, y yo ya perdía el orden. Bueno, ¿qué era lo que yo le iba a seguir preguntando? Claro. Son estilos diferentes para sí, todos. Por supuesto. Sí, no, eso es algo que nos tenemos que adaptar de lado y lado, ¿no? O sea, también los estilos de los abogados, la formación, siempre. Estamos hablando de personas obviamente educadas, formadas, el respeto ante todo, sin dejar la convicción y el rol que están asumiendo. ¿Sí? Eso hay que quedar muy claro, ¿sí? Lo cortés no quita lo rebelde. Sí. No, es que no, hay que ser eso. Tengo que eso hay veces raya con la imprudencia, eso es un tema tesísimo porque yo hay veces me parece muy curioso la gente diciendo, discúlpeme doctor, pero le voy a objetar la pregunta, pero ¿por qué tengo que pedir disculpas si yo no lo voy a ofender? Yo solamente voy a decir es que objeto la pregunta por tal situación. Entonces la gente siempre es supremamente cortés con todo, y hay unos que se pasan de lambones hasta con el juez, que es su excelentísima señoría. ¿Qué es esto? ¿Por qué venir? O también, digamos, esas muletillas que se utilizan mucho, en los interrogatorios. Manifiéstele al despacho, ¿es cierto, sí o no? Me dice, pero quita todo eso y hace la pregunta. Quita todo eso y hace la pregunta. Pero eso son un montón de mañas que vienen de atrás. ¿Pero por qué? Porque eso era el sistema escritural, que vos sabes que sí, la secretaria sí tenía que decir, preguntado, ahora sí, pregúntele, doctor. Pregúntele, doctor. Sí, esas son cosas que bueno, cada vez se va puliendo más, diría yo, en tema del lenguaje y nos estamos acercando mucho pues a ese derecho más contemporáneo, donde lo que vale es la esencia y por ende siempre esa eficacia del derecho sustancial, esa garantía del derecho sustancial, esa constitucionalización del derecho. Sí, el derecho procesal es constitucional también, obviamente, ¿cierto? Entonces nos vamos a la esencia de las cosas. Y ahí es donde tenemos que aprender a tener ese lenguaje más claro y más preciso, como lo he insistido mucho aquí conversando contigo, a dónde queremos llegar, ¿sí? Tener claridad a dónde se quiere llegar. Entonces, primero, si no hay una claridad mental, jamás va a haber una claridad escritural, verbal, lo que quieras. O sea, tienes que tener muy claro cuáles son las tesis, los planteamientos para poderlos transmitir y para poder convencer. Y si no estás convencido tú, no vas a convencer a nadie. O sea, usted puede decirle al juez, mire, que el cielo está rojo, pero el cielo está azul, mire, pero usted convénzalo. Regla número 1 de las ventas. Si usted no lo cree, no se lo vende a nadie. Exactamente, eso es fundamental. Y es la venta de una idea, ¿no? Una tesis, que es lo que está vendiendo el abogado. El abogado es un vendedor. Exacto, el abogado le está transmitiendo, obviamente, pues llevando ese símil del producto, que es la tesis. Yo estoy vendiendo eso, una tesis. ¿Y cómo la vendo? Obviamente con las pruebas, porque por más seguro que yo sea, sin pruebas no hay nada. Pero de todas maneras, la forma en la que yo expongo esas pruebas, si yo lo expongo con una inseguridad, eso también va a tener un impacto en el convencimiento que tiene con el juez. Sí, no, y no tener temor, pues digamos, quienes estén iniciando el derecho, no tenerle temor, respeto es una cosa, temor es otra, al juez. Sí, respeto como cualquier persona, además los jueces, entendamos, somos servidores públicos, estamos dados, usted es mi jefe, ¿ya? Y el usuario, la señora que llegue es mi jefe. Eso es lo que he dicho yo al equipo de trabajo. O sea, yo no soy el jefe de ustedes. Aquí es porque laboralmente hay unos cargos jerárquicos, pero nuestros jefes son los que atraviesan esa puerta. Al público. Sí, claro, por eso somos servidores públicos. De hecho, mi idea sobre la toga es que nosotros nos ponemos la toga para atender a quienes llegan como nuestros jefes. Es como cuando usted va, pues, una persona importante a su casa, usted trata de ponerse el mejor traje, pues nosotros nos ponemos la toga como una forma de respeto a quien
estamos atendiendo, ¿no?, a nuestros usuarios. Entonces partamos de allí. Nosotros no somos emperadores ni gente que nos tienen que dar reverencias, nada de eso, no. No, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber, que nos equivocamos, por supuesto, y para eso nos revocan también. Sí. Y, por ejemplo, hablando de la demanda, no se ofenda si le inadmiten. No. En muchos casos, agradezca, porque en muchos casos el juez se pasa en inadmitir cosas que no tendría que haber inadmitido. Y eso hace que le ajuste algunas cosas, sí se pasan. Sí. Yo sé que yo soy de la teoría de que la norma establece unos requisitos de inadmisión, cumpla con ellos. Pero en algunos eventos, hombre, cúmplale al juez, que muy seguramente esto le va a servir para evitar después alguna nulidad, alguna negación de la pretensión. Exacto. O sea, no piensen que porque le inadmitieron entonces están cometiendo el qué error. No. Esto es del día a día. Sí, entonces entendamos, hay casos, yo sé, sí, que lo decíamos, la jurisprudencia secretarial hace que para mí es el requisito, pero ¿por qué? No, así se ha hecho, así don Pedro lo hizo durante 30 años, pues yo creo que él no se ha equivocado, entonces seguimos por esa línea, cosa que no es así. Pero digamos que en la mayoría de los casos, las causales, la inadmisión puede dar lugar a eso, a ajustar procesalmente, incluso se meten con las pretensiones, con los hechos, a veces, si ya hay un debate, pues obviamente plantear al juez, no, mire, no me haga modificar la pretensión, porque yo estoy convencido. Eso es lo que yo quiero. Claro, hay veces que es necesario hacer los ajustes correspondientes, que eso le va a beneficiar muchas veces a la parte demandante. Yo creo que igual acá tela para cortar toda la que quieras. Antes, esperando pues que nos aceptes una nueva invitación, podemos hablar de temas los que quieras. Por ejemplo, este tema de las pruebas, el desarrollo y presentación de las pruebas, la forma de hacer interrogatorios, porque digamos que son asuntos que a muchas personas le preocupan. Muy bueno que nos puedan acompañar eventualmente para que hablemos de estos temas y que, por supuesto, todas las personas que nos están viendo, que nos verán en el futuro, tengan la posibilidad de formarse y poder ejercer la carrera de una manera ideal, que no se estén tropezando tanto como lo tuvo que haber hecho uno, porque uno le tocó aprender a las malas. Entonces, esperando pues que nos acepten una nueva invitación, Diego, y nada, qué bueno que nos acompañaste. Muchas gracias, aquí estaré cuando ustedes lo deseen, aquí estamos. La idea es siempre abrir los espacios académicos, porque no deja de hacer esto, pues un espacio académico, un espacio donde podemos conversar, charlar y de algo queda y algo que uno aprende también, ¿no? Escuchándote a ti y en estos escenarios, pues obviamente también es un aprendizaje para todos. Aquí estaré cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para todos, tengan entonces una feliz noche y nos veremos entonces en nuestro próximo conversatorio.